agradecemos mucho la confianza y el espacio para poder compartir con ustedes la palabra de Dios, esperando que en el cierre de los temas que empezamos a ver hace un mes, hoy concluyamos y salgamos extremadamente edificados. Para quienes hayan tenido la oportunidad de acompañarnos en el tema de la semana anterior, yo les decía cuando cerraba el tema de la semana anterior que hoy, con toda seguridad, íbamos a tener como presentación una de las historias de amor más intensas y más apasionantes de la Biblia. Así que, hermanos, por favor, tengan puesta su mirada y su atención en el tema y estemos listos, porque hay mucho, mucho que aprender de este cuarto tema de la serie Consejería Matrimonial. Ahora, hermanos, entrar en materia. Voy a compartirles en este momento en pantalla lo que será la presentación que vamos a estar utilizando a lo largo de los siguientes minutos. Como en cada tema que yo suelo compartir, siempre suelo colocar ahí la imagen de perfil que utilizo en los distintos espacios de redes sociales, a los cuales les invito que se acerquen, ingresen, se suscriban, compartan los contenidos, que todos los días estamos por lo menos compartiendo un video de algún estudio basado en la palabra de Dios. En verdad, me daría mucho gusto poder contar con su participación y que a través de estos medios podamos estar en contacto. Yo compartí esta imagen, hermanos, que les está apareciendo en pantalla, para invitar a quien quisiera adherirse a esta transmisión y a esta charla. Ahí ustedes pueden darse cuenta que el tema que hoy nos ocupa se llama el matrimonio de David y Mical. Ahora, este tema, el matrimonio de David y Mical, forma parte de una serie de 4 temas que en conjunto se llaman consejería matrimonial. Pero estos 4 temas no son los únicos de consejería matrimonial. En realidad son 17 temas los que yo he escrito en una secuencia para poder ayudar a hermanos que quieren casarse, hermanos que están casados con algún problema, hermanos que están casados sin problemas, pero que quieren conocer el modelo de Dios para el matrimonio, para que sus vidas puedan vivir de la manera más agradable a nuestro Señor. Bueno, con ese propósito fue escrito ese material que lo hemos compartido con muchos hermanos y en muchos espacios. Y el manual, hermanos, Consejería Matrimonial, desde el primer tema de esta serie, yo lo he puesto a su disposición. De hecho, en el chat que acompaña a esta transmisión, yo ya dejé en un mensaje mi número telefónico para que puedan agregarme y a través del servicio de mensajería de WhatsApp yo pueda hacerles llegar este material totalmente gratuito, y si alguien gusta también les puedo hacer llegar el material que utilizamos en la serie de estudios del mes de enero sobre paternidad cristiana, que es el último libro que he escrito, que se llama El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Entonces, vamos a entrar en materia. El matrimonio de David y Mical. Recuerden, siempre al final de cada una de las 4 charlas, yo les dejo una pequeña tarea, porque esto está concebido como un taller, donde no solamente escuchemos, sino que también tengamos que hacer algo para así, más rápido, ser hacedores de lo que aprendamos. Estén listos para ese encargo, para esa labor y esa tarea que al final de esta conferencia voy a hacer de su conocimiento. Estén preparados, hermanos. Vamos entonces a entrar al matrimonio de David y Mical. Pero antes de eso, si existe algún hermano que no haya tenido oportunidad de estar en los temas anteriores, que no haya tenido oportunidad de ver los temas anteriores en los videos que nuestros hermanos suben a su canal de YouTube Templo Bíblico 126, que les invito a que ingresen al canal, se suscriban, porque ahí encontrarán los videos de estas conferencias y de muchos otros temas, de muchos otros estudios muy, muy edificantes. Entonces, hermanos, para aquellos que no tengan clara la secuencia de lo que hemos aprendido, o aún incluso que hayan estado con nosotros pero lo quieran recordar, lo primero es que en la imagen que ven en pantalla, quiero que nos ubiquemos en qué fue lo que nosotros hemos aprendido. Sí, ya sabemos, nuestro tema es consejería matrimonial, y ya también les comenté que el propósito de estos temas es dar a conocer que todos conozcamos cuál es el modelo de Dios para el matrimonio. En cada uno de los temas yo les he dicho, hermanos, con mucha claridad, que cuando un matrimonio cristiano entra en crisis,
Siempre, siempre, sin importar cuál sea el problema que tengan, siempre, todo se debe a una sola causa. El esposo, la esposa o los dos están alejándose del modelo de Dios para el matrimonio, de lo que Dios dice que debe hacer y cumplir un esposo y de lo que Dios dice que debe hacer y cumplir una esposa. Así que esa es la intención. Conozcamos el modelo de Dios para el matrimonio. Y ahí dice nuestra pantalla, yo vivo bajo el modelo de Dios para el matrimonio. Sí, en el tema número 1 aprendimos que vivimos bajo el modelo de Dios para el matrimonio. Sí, nuestro matrimonio tiene propósitos. Sí, estamos juntos para hacer lo que Dios, no lo que nosotros queremos. Recuerden, el centro de nuestros matrimonios es Jesucristo. El obedecer y hacer la voluntad de Dios, eso es lo más importante de los matrimonios. Se habla mucho fuera del mundo cristiano que el matrimonio muchas veces se vuelve una guerra de egos, donde la palabra de él quiere prevalecer sobre la palabra de ella, que a su vez intenta que ella prevalezca. En el contexto cristiano, amados hermanos, esposos y hermanos que aspiren a hacerlo, este concepto no existe, es antibíblico, puesto que en el matrimonio cristiano cualquier ego es humillado ante la presencia soberana de Dios. Entonces es muy importante que entendamos que nosotros estamos siguiendo el modelo de Dios para el matrimonio, sí estamos cumpliendo con los propósitos que Dios estableció. Eso aprendimos en el tema número 1. Ahora, en el tema número 2, que ahí nos aparece en pantalla, y les dejo una palabra para que recordemos el contenido del tema. Hablamos y platicamos acerca de compromiso, compromiso. ¿Vivimos bajo el modelo de Dios para el matrimonio? Sí, estamos entendiendo que yo debo mostrar con mi esposo o con mi esposa el más alto nivel de compromiso posible. Él lo debe percibir. Ella debe percibir, amada hermana esposa, el compromiso que tienes con él. Amados hermanos varones, nuestras esposas, ellas deben ver, percibir con claridad, palpar que tenemos un compromiso que para nosotros es el más importante de nuestras relaciones sociales en esta tierra. No olvidemos eso. Ahora, vivimos bajo el modelo de Dios para el matrimonio. Sí. Número 3, recordemos la palabra comunicación. Si entre nosotros como esposos practicamos lo que hace una semana llamamos comunicación efectiva. Estoy seguro que quienes estuvieron lo recordarán. Comunicación efectiva, decir lo que debo decir a la persona que se lo debo decir, en el momento en que se lo debo decir y de la forma en que lo debo decir. Así que practiquemos comunicación efectiva. Si nosotros estamos practicando estas 3 cosas, nuestros matrimonios están caminando en el modelo que Dios nos marca en su escritura. Y por supuesto, hoy aprenderemos el ingrediente número 4 del modelo de Dios para el matrimonio, que por supuesto lo aprenderemos del matrimonio que es nuestra fuente de estudio de hoy, que es el matrimonio de David y Mical. Bien, hermanos, de David y Mical podríamos pasarnos días enteros hablando de ellos, porque hay mucha información y sobre todo hay muchas cosas que pueden derivarse, que nosotros podemos aprender, que podemos sacar de lo que la Biblia nos dice. Tenemos, como suele decirse, mucha tela de donde cortar. Tenemos mucho material. Es más, incluso en el tema que hoy yo comparto con ustedes, solamente vamos a poder acercarnos de una forma parcial a este mal. Por favor, hermanos, les invitaría en verdad encarecidamente que si alguien se interesa en este tema, vaya más a profundidad, estudiando hasta los más mínimos detalles, porque además de las lecciones que yo compartiré, se los aseguro, podemos extraer, no exagero, al decir decenas de enseñanzas más de las que hoy aprenderemos. En verdad, hay muchísimo que aprender de este matrimonio. Estén pendientes, estén presentes de ello, estudien el matrimonio de David y de Mical. Ahora bien, mis hermanos, de este matrimonio, el matrimonio de David y Mical, muchos creyentes conocemos lo que sucede al final de su matrimonio. La mayor cantidad de los creyentes tenemos datos y se nos ha hablado muchas veces
acerca de lo que sucede al final de la relación, cuando ya la relación de ellos es una relación prácticamente muerta. Pero todo lo que hay detrás para llegar a ese momento pocas veces se ha estudiado y ahí hay mucho que aprender. Así que quiero que nos ubiquemos en lo que todos sabemos, el final de la historia. ¿Qué suele ser lo que todos sabemos? Esto que está en la Biblia en segunda de Samuel capítulo 6, verso 20 y verso 22, que yo les he colocado en pantalla, que a la letra la palabra de Dios dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, en forma irónica, con sarcasmo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. El rey David había danzado ante el arca del pacto por la alegría que le producía el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel. Ese objeto sagrado tan enigmático había sido trasladado de la ciudad de Silo a la capital Jerusalén. Y eso provocó en David tanta alegría que David danza. Y cuando él termina de danzar y va llegando a su casa, Mical, su esposa, sale a confrontarlo, se burla de él y eso provoca una fuerte confrontación en ellos, tanto que incluso hubo una consecuencia de carácter espiritual, porque la Biblia dice que a partir de ese momento Dios mete a Mical en un proceso de disciplina y ella no llega a tener nunca hijos. El verso 22 dice, o el verso 22 registra la respuesta de David. David le dice a su esposa, quien lo está despreciando: ¿te parezco que yo me he hecho vil? ¿Eso te parece? Pues entonces me voy a hacer aún incluso más vil e incluso voy a humillarme aún más delante de tus ojos, pero te aseguro que voy a ser honrado delante de las criadas de las que tú has hablado. Mis hermanos, estamos en presencia, lo que quiero representar con esa imagen, de una relación matrimonial acabada, rota totalmente, donde ya no hubo posibilidad de restauración ni de concordia. Ahora, a mí me interesa que en los próximos minutos hagamos un recorrido para que juntos lleguemos a tratar de entender un poco el por qué se rompe esa relación. Ahora, por favor, hermanos, insisto, vamos a tratar de entender por qué la relación se rompe. No vamos a hablar del desprecio de Mical, si estuvo bien, por qué sucedió, cuál fue la lección, por qué Dios le castigó. Ese no es nuestro tema. Yo cité este pasaje porque estoy seguro que varios de nosotros ya lo ubicamos, porque es lo que siempre se nos suele hablar de David y de Mical. Pero yo quiero que vayamos hacia atrás de la historia y veamos todos los detalles que llevaron a este matrimonio, a este proceso destructivo en el que tristemente ellos culminaron su vida de pareja. Teniendo eso en mente, entremos en materia. En la siguiente pantalla, hermanos, vamos a ver varias citas de la Biblia. Esas citas de la Biblia yo voy a compartirlas con ustedes. Después pueden, con toda confianza, utilizar su escritura, verificarlo en casa para volver a estudiar este tema si es que quieren ahondar más, como ya les he mencionado, en tantas lecciones que se nos pueden presentar gracias a la historia de este matrimonio. Así que iniciemos hasta llegar, lo pueden ver en la parte de abajo, hasta llegar a la misma cita de la pantalla anterior. Vamos a recorrer el camino hasta llegar al matrimonio roto, donde ya ellos están completamente separados. ¿Cómo comienza todo? Todo comienza con una promesa que hace el padre de Mical, el rey Saúl, porque en algún momento, en una de las historias más famosas del Antiguo Testamento, aparece un gigante llamado Goliat que desafía al ejército de Israel. Bien, David, que está representado por esa imagen pequeña que ustedes ven ahí, se enfrenta al gigante, obviamente representado por la imagen grande. Y sabemos la historia. David reta al gigante y le quita la vida. Pero antes de que David le quitara la vida, Saúl, el padre de Mical y rey de Israel, había dado una promesa de la cual David se entera cuando él llega al campo de batalla y observa al gigante desafiando a los ejércitos de Israel. Esa promesa que el padre de Mical había hecho, el rey Saúl, aparece registrada en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 25. Te los quiero leer. Dice así: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Obviamente, hablan de Goliat.
Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Así comienza la historia. El rey David llega al campo de batalla y se entera de que Saúl, el padre de Mical, ha lanzado una promesa. ¿Y qué promesa, eh? Le voy a dar a mi hija como esposa. Uy, voy a volverlo príncipe. Va a entrar a la corte real. Oigan, hermanos, pero lo segundo, le voy a cancelar impuestos de por vida. Uy, varios nos estaríamos peleando por tomar la onda y la piedra, ¿no? Con promesas de ese tamaño, ¿no? Imaginen eso. Bueno, conocemos lo que sucede. David vence a Goliat, pero David, aunque conocía la promesa del rey, David nunca consideró como su prioridad que el rey lo volviera príncipe y le quitara impuestos a su padre. Él lo hizo, como claramente se lo hizo saber, a Goliat por defender el honor de Dios. Bueno, resulta que David sale victorioso. Y eso, hermanos, vamos al punto número 2, le gana la simpatía de todo el pueblo de Israel, pero también le gana por un momento la simpatía del rey Saúl, por un momento, muy breve. Ahora, ese pequeño muñequito que está representando a David y esa flechita nos quieren, nos quieren hacer saber que como consecuencia de la derrota de Goliat, la popularidad de David crece y esa carita enojada es la carita del rey Saúl, porque al ver la popularidad que crece, entonces ahora sí, el rey Saúl empieza a manifestar rechazo hacia David por el temor a perder el poder humano. Esto lo podemos encontrar en la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 8 al 9, que dice así: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. No miró con buenos ojos a David. Así que, obviamente, si el rey comienza a rechazar al guerrero, lo que menos había en la mente y en el corazón de Saúl era cumplir la promesa que vimos en el primer punto, quitar impuestos y entregar a la hija. No, vamos, por favor, él no lo va a cumplir, definitivamente no, porque estamos hablando de alguien a quien él ya percibía como su enemigo. Muy bien, ahora, antes de que continuemos, es importante entender que, aunque hoy hablaremos de Mical, Mical en su momento tuvo una hermana mayor llamada Merab. La promesa que Saúl hizo de entregar a su hija nunca la hizo refiriéndose a Mical, la hizo refiriéndose a la mayor Merab. Así que, por derecho, quien tenía que ser la esposa de David era Merab. Tengamos eso en mente. Bien, ahora, después, ¿qué continúa en la historia de este matrimonio? Continúa lo que podríamos llamar una secuencia de promesa-traición que les acabo de hacer aparecer en pantalla, donde vemos la corona del rey que hace una promesa pero que finalmente no la cumple. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel capítulo 18, versículos 17 y 19 que les voy a leer. Escuchen. Entonces dijo Saúl a David: he aquí que yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl pensaba, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero llegado el tiempo en que Merab, la hija de Saúl, se había de dar a David, le fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Ahí continúa nuestra historia. Saúl promete a Merab, pero al empezar a caerle mal David, decide no dársela. Y ahí se queda Saúl sin tocar el tema. David tampoco toca el tema, pero David es por una cuestión de humildad. El rey no toca el tema por una cuestión de ego. David no toca el tema. Hasta que Saúl vuelve a traer la promesa al presente y le dice a David: oh, yo recuerdo esa promesa que hice allí
ya en el campo de batalla donde tú mataste a Goliat, y ¿sabes qué? Te voy a entregar a mi hija mayor, pero lo único que te quiero pedir es que te portes valientemente, estés con mi ejército y me seas fiel. Y David lo cumplió, hermanos. David cumplió eso. David fue fiel, David fue respetuoso, David peleó las batallas de Saúl, ganó muchas guerras y ganó mucha más popularidad. Pero como vimos en la lectura, lo que realmente quería Saúl era que en alguna de esas guerras a David le quitaran la vida. Y al no suceder eso, entonces Saúl, sin decirle nada a David, entrega a su hija mayor a otro hombre. Y a lo largo de toda la lectura que ustedes pudieran hacer de toda esta historia en el primer y segundo libro de Samuel, se van a dar cuenta que hasta este momento David jamás reclama nada. Nunca se presenta ante el rey para decirle, hey, cumple tu palabra. Tú dijiste que me iba yo a casar con tu hija. ¿Por qué no cumpliste? Jamás en ningún lado vemos a David exigiendo cuentas, porque siempre mantuvo una actitud humilde de no sentirse él digno de pertenecer a la familia real. Una, una calidez de carácter que en verdad es muy digna de imitación en esta etapa de la vida del rey David. Ahora, mis hermanos, por favor, no quiero que nadie se me duerma, porque todavía falta la mejor parte de la historia y todavía faltan muchos datos más. Y después de esto, ¿qué cosa sucede en nuestra historia? Bien, lo que sucede entonces ahora es que a raíz de que Merab, la hermana de Mical, es entregada a otro hombre, ya entonces se presenta la oportunidad de que David y Mical se encuentren como pareja. En Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 20 al 29, es un pasaje largo y voy a omitir la lectura porque aún por delante tenemos más citas de la Biblia, pero por favor, en casa pueden leerla. Resulta que el rey, a raíz de que su hija Merab ya fue dada a otro hombre, se entera que la menor, Mical, está enamorada de David. En consecuencia, Saúl vuelve a fraguar otro plan para matar a David. Le ofrece a su hija a través de unos intermediarios y sabiendo que David era una persona que no tenía la capacidad económica de pagar la dote que él iba a pedir, recuerden, hablamos del asunto de la dote en el tema número 2, bueno, pues entonces Saúl le propone a David que a cambio de dinero, David le entregue 100 prepucios de los enemigos filisteos de Israel. David cumple con esta labor y, como sabemos, no entrega 100 prepucios, entrega 200 y no matan a David. Entonces ya Saúl no tiene alternativa, tiene que acceder al matrimonio y entonces ahora sí ya aquí están los dos protagonistas de nuestra historia, David y Mical unidos. David amándola porque ella le representa por fin las credenciales de dignidad que él buscaba para sentirse parte de la corte real. Ahora sí David ya puede sentirse digno de poder estar en el sitio donde Dios le había llevado, desde una perspectiva humana, por supuesto. Y por otro lado, veamos en Mical, y por favor no perdamos de vista eso, a una mujer enamorada, pero enamorada por completo. Y créanme que cuando una mujer está enamorada, hermanos, lo entrega todo, no se guarda nada. Así que Mical ama con profundidad a David, entrega todo y no se está guardando nada. Pero el enojo, la ira, el rechazo de Saúl se mantienen y las cosas continúan lamentablemente empeorando hasta que llega un momento en que Saúl intenta asesinar a David ya de una manera directa. No fue la única vez, pero en esta ocasión lo intenta matar, David huye y se va a refugiar a su casa. Y Saúl, el rey, se entera que David está escondido en su casa y manda a sus hombres para que maten a David. Obviamente, Mical, sabiendo las circunstancias y conociendo el temperamento explosivo de su padre y entendiendo claramente que él se encontraba, porque así lo dice la escritura, abatido por un espíritu malo que lo atormentaba, lo que hace Mical es lo que haría cualquier mujer enamorada. Recuerden, una mujer enamorada lo entrega todo. ¿Y qué es lo que hace Mical? Le salva la vida a David. Eso es lo que dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 19, versículos 11 al 13, que voy a leerles, que dice así: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama,
y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa, arriesgando su vida por el hombre que ama. Una mujer de la corte real, una princesa, en el trabajo pesado de descolgar a un hombre por una ventana, pero no le importa, ella ama a David y ella es capaz de dar su vida por el hombre que ama, así que ella hace lo que podríamos esperar, le salva la vida. Ahora, a partir de este momento, hermanos, ya David y Mical quedan separados. O sea, a partir de este momento ya se abre un paréntesis en la vida del matrimonio que estamos estudiando. Y ya ellos como pareja ya no tienen interacción física. Pero por favor, no pierdan de vista. Mical solo vivía para amar a David. David amaba a Mical, pero también tenía la carga de que el padre de Mical lo andaba persiguiendo, su propia carga, la carga de cuidar de los hombres, porque él empieza a formar su propio ejército, pero no perdamos por favor de vista eso. Imaginemos pues, a partir de este momento, donde David y Mical quedan separados, imaginemos cuántas veces, estando ellos separados, lo que representan las dos figuras con espacio, piensen, hermanos, cuántas veces Mical habrá esperado el regreso del hombre que ella amaba. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces habrá pensado, será el día de hoy? El día de hoy, mi amado vendrá por mí, mi amado regresará. Mantengan eso en su mente. Muy bien, ahora, en este paréntesis donde David y Mical quedan separados, como ya los mencioné, David lleva una vida ya no de guerrero, sino de guerrillero, ya tiene que estarse escondiendo. Pero a pesar de que David está huyendo del padre de Mical, todo lo que David hacía se conocía, se escuchaba. Y seguramente esas cosas que David hacía llegaron a oídos de Mical, que recuerden, es una mujer enamorada esperando que el amado regrese. Mis hermanos, la Biblia registra 14 cosas que David hace mientras está separado de Mical. Y vamos a ver las 14, pero no vamos a leer las 14 citas, hermanos, porque si empezamos, las terminaríamos leyendo cuando termine el estudio. Así que solo les dejo la referencia y les pido por favor en casa que hagan ese trabajo. Mientras David y Mical están separados, esto se sabe que David hace. David se fue a vivir a la ciudad de los sacerdotes, está huyendo. 2, ahora David ya se fue a refugiar a la tierra de Gat, a la misma tierra de donde vino Goliat, se imaginan, se va a vivir en medio de sus propios enemigos por todo el miedo y espanto que tiene David de que el rey Saúl pueda quitarle la vida. Vivía tiempos muy difíciles, David, muy complicados, donde podemos ver que tomó decisiones nada prudentes. Mientras tanto, recuerden, la mujer amada esperando que el amado regrese. Y después de eso, ¿qué pasa? Número 3, David ahora regresa de la tierra de Gad y se esconde en unas grutas, en las grutas de Adulán. Y después, número 4, David de las grutas de Adulán, resulta que ahora David empieza a cobrar fama, tiene un ejército y empieza a ayudar a los israelitas por su cuenta. Y David hace una guerra para libertar a una ciudad llamada Keila. Recuerden, todas las referencias bíblicas están en su pantalla. Aquí me detengo, hermanos. Cuando llegaron las noticias a Jerusalén de que David había hecho una guerra para libertar a una ciudad, me pregunto, Mical, ella, ¿habrá desde la ventana de su casa mirado el horizonte y habrá pensado, pronto ya me libertará a mí? Si está teniendo la oportunidad de libertar a una ciudad entera, le resultará algo fácil venir y libertar a una mujer. Yo estoy seguro que ella lo pensó y no solo una vez. ¿Y después qué pasa? David ahora resulta que se va a vivir a otro lugar, a algo que la Biblia llama los lugares fuertes de Engadi. Y está ahora allá viviendo David y sigue sin mostrar ningún tipo de interés por lo que le pudiera, pasar a Mical. Después, número 6. Ahora, esto sí debió haber dolido, hermanos. Llegan las noticias a Jerusalén de que David se ha casado y se casa con Abigail, con una mujer viuda. ¿Se habrá Mical preguntado en su interior, cómo es posible que este hombre al que yo amo tanto haya elegido casarse con una mujer viuda que ya estuvo casada cuando yo, siendo una princesa, lo estoy esperando para amarlo?
y así tan fácil me ha ignorado para ya entonces buscarse una esposa. ¿Lo habrá pensado Mical? Yo estoy seguro que sí. Recuerden, ellos están separados. Y cuando inició esa separación, David era un hombre que amaba a Mical. Mical era una mujer que amaba a David, que arriesgó su vida, pero ya en este momento pareciera que David ya no está pensando demasiado en Mical. Pero aún no hemos acabado, por eso yo les decía, hermanos, esta historia de amor está, hermanos, esto echa fuego. ¿Y después qué pasó? En el punto número 7, hermanos, doble dolor. Ahora resulta que llegan las noticias de que David no solamente ya tiene una esposa, Abigail, sino que resulta que ahora ya también se casó con otra mujer llamada Ainoam. ¿Se imaginan eso? El impacto que eso provocó en el interior, en el corazón, en el alma y en las emociones de Mical. Trátenlo de pensar un poco. Sí, el rey David no fue nada tranquilo con las cuestiones del corazón, 9 esposas, 20 hijos. No con esto queremos decir que fue algo que Dios aprobó, por favor, no es nuestro tema, pero eso no fue correcto bajo ninguna circunstancia. Ahora, estamos aquí a la mitad. 7 cosas que David hace. Y tal vez algunos de ustedes se preguntarán, ¿y en qué terminó la historia? Si se lo están preguntando, qué bueno, pero me van a tener que esperar porque faltan otras 7 cosas que David hizo. Y después, ¿qué pasó, hermanos? Mientras Mical sigue esperando, 8, resulta que David le perdona la vida al padre de Mical en Zip, y estas noticias llegan hasta los oídos de Mical. 9, después David se va a vivir entre los filisteos porque sigue teniendo temor de Saúl. 10, después de eso, David regresa de estar viviendo con los filisteos. Esta parte que viene es impactante. Y después sucede una situación complicada donde toda la gente que acompañaba a David es atacada y muchas de las personas que pertenecían al grupo de David, mucha gente secuestrada y llevada a otro lugar. Bueno, 11, David hace una guerra con un único propósito, según Primera de Samuel capítulo 30, versículo 5. Y ese único propósito fue liberar a las 2 esposas que tenía hasta ese momento. Imagínense las noticias en Jerusalén. Imagínense una vecina amable o no tan amable acercándose con Mical y diciéndole, ya te enteraste que hizo guerra por sus 2 esposas y a ti ni siquiera una cartita te ha mandado, no te ha mandado ni un WhatsApp, ni un correo electrónico por ahí. ¿Se imaginan todo eso en la mente de Mical? Hermanos. ¿Y después qué pasa? 12. Resulta que por fin David es ungido ya como rey sobre Israel. Ya es rey. Saúl, el rey, ya murió y David en la capital, en una ceremonia magna, suntuosa, es ungido por rey de Israel. Y claramente la Biblia dice que ahí está David siendo ungido y claramente la Biblia dice que está siendo ungido en compañía de sus 2 mujeres. ¿Se imaginan a Mical, donde ella vivía, pensando o, por qué no, mirando ese cuadro de su amado con otras 2 esposas ahí al frente, siendo elogiado? Mical se habrá preguntado, yo tenía que ser la que debería de estar ahí. Piénsenlo. 13. Después de eso, resulta que David parece que en lo que menos está pensando es en Mical, porque ya está engendrando hijos y ya está teniendo más esposas. Y después de ello, inicia una guerra muy fuerte entre los descendientes de Saúl, que finalmente eran parientes de Mical, para tratar de pelearle el trono a David. Con esto, mis hermanos, retomamos la historia. Ahí está la imagen que vimos hace unos minutos, donde vemos ya a este matrimonio separado. Pero ahora quiero que nos concentremos en las cosas que sucedieron mientras ellos estuvieron separados. Del rey David ya lo vimos. Él vive 14 episodios donde no muestra ningún interés, un interés nulo, inexistente por Mical. Parece que no le importa lo que le esté pasando a ella. No le interesa. Ahora, mientras ellos estuvieron separados, exactamente a la mitad de los 14 eventos, Primera de Samuel capítulo 25, versículo 44 registra lo siguiente, que el rey Saúl todavía vivo dice, porque Saúl
había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de un lugar de la tierra de Israel, de Galín. A ver, piénsenlo bien. A mitad de las 14 cosas que David hace, el rey Saúl todavía vivo, ya lo que hace es que toma a Mical y la casa con otro hombre. Ahora sí ya tenemos el panorama completo. La pregunta es, en este segundo matrimonio, Mical se casó esperando a David, se casó amando al segundo esposo. Por lo menos, sí la Biblia nos dice, no lo que Mical sentía por el segundo esposo, sino lo que el segundo esposo sentía por Mical. A ver, después en casa, para que no nos extendamos, yo les pido que por favor lean 2 de Samuel capítulo 3 versículo 13 y 2 de Samuel capítulo 3 versículo 15. ¿Por qué estos pasajes son importantes, hermanos? Son importantes porque nos muestran algo que ya estaba sucediendo en la vida de Mical. Los tengo a la vista, prefiero leerlos para que sí tengamos el dato preciso. Escuchen, y David dijo, 2 de Samuel capítulo 3 versículo 13, bien, haré un pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Segundo pasaje, entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Ba-Aurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Espero, mis hermanos, que por la rapidez de la lectura no hayan perdido detalles bien extraordinarios que hay en este pasaje, por si se los perdieron. Ya Mical vive con otro esposo. David es entronado como rey de Israel, tiene sus esposas, tiene ya varios hijos, pero recuerden, ninguna de sus esposas era princesa por línea de sangre. Tal pareciera, entiéndanme, tal pareciera que dentro del corazón de David seguía existiendo esa necesidad de que humanamente se le reconociera a él como una persona digna de estar en el trono de Israel. Porque resulta que en medio de esa guerra que leímos que hubo entre los parientes de Mical, llega un momento en que uno de los parientes de Mical trata de hacer la paz con David, trata de hacer la paz. Y este pariente manda a un guerrero muy poderoso que le sirvió a David por corto tiempo y que fue también siervo del rey anterior, Saúl, manda a este guerrero llamado Abner para negociar con el rey David, una rendición para ya poder estar en paz. Eso fue lo que yo les leí. No sé si se dieron cuenta. Cuando se le envía la embajada de paz, la respuesta de David a este guerrero llamado Abner fue la siguiente: no hay problema, yo voy a hacer un pacto contigo, pero ¿recuerdan qué condición le puso? ¿Cuál fue? Lo único que te pongo como condición es que cuando regreses a verme, quiero que me traigas a Mical. Quiero a Mical nuevamente aquí, en Jerusalén, viviendo conmigo. No sabemos, porque la Biblia no nos registra, cuántos años pasaron entre la separación y el reencuentro. Lo único que sí les aseguro es que no puede ser un tiempo que podemos juzgarle como un tiempo de meses, puesto que si David por lo menos ya tenía 2 matrimonios, más otros matrimonios, ya había engendrado hijos, ya estamos hablando de un periodo de tiempo, hermanos, de años, de años, de años donde David no fue capaz ni siquiera de enviarle un mensaje a Mical como para tratar de que dolieran menos las heridas de su alma. Un pequeño mensaje para darle algo de esperanza, para tratar de consolar a ese corazón enamorado que lo sigue esperando. No lo hizo. Sin embargo, cuando ya está en el trono, David percibe que le hace falta algo más para que se ratifique que él es realmente rey. Y entonces David recuerda, ¿o es cierto? Pues si yo me casé con una princesa hace años, la necesito de regreso, y la manda a traer. Y en la segunda parte de la historia, hermanos, ¡ay! Se dieron cuenta. Llegan a la casa de Mical
tumban la puerta, no piden permiso, los guerreros no saludan, simplemente agarran a Mical, no sé si la montaron a un caballo caminando y vámonos, se la quitan a su marido. ¿Y saben qué fue lo sorprendente? ¿Sí lo leyeron o le pusieron atención? Que la Biblia dice que mientras van todo este grupo de soldados llevándose a Mical de regreso hacia Jerusalén, el segundo esposo va detrás de todo este, como se dice, este piquete de soldados, de todo este grupo de soldados, va detrás llorando, rogando que le devolvieran a su esposa. Paltiel amaba a Mical, y tal vez la frase va a sonar un poquito contradictoria, no tenemos tiempo de ahondar en detalles, pero pareciera que Paltiel amaba a Mical más de lo que David la llegó a amar, porque va llorando detrás de los soldados, devuélvanme a mi esposa, devuélvanme a mi esposa. Y lo hizo por un trecho largo, si después en un mapa buscan dónde vivía Mical y hasta dónde el esposo fue llorando detrás de ella, fue un trecho larguísimo que el hombre iba llorando, hasta que llega un momento en que los soldados se detienen. Abner, que iba a cargo de ese grupo de soldados, se dirige al esposo y le dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, ya no aguanto más tus lágrimas, te regresas a tu casa o te mato, simple. Y entonces Paltiel decide ya no continuar, y entonces ahora sí, Mical es llevada a Jerusalén, es recibida por David, y entonces vuelve a vivir con David en el palacio sin que obviamente vuelva a existir una boda, puesto que ellos ya se habían casado. Y ahora sí, mis hermanos, ya es como llegamos al final de nuestra historia. Yo sé que tal vez en este momento algunos estemos pensando que todo este proceso de incomprensión de parte de David provocó el rechazo o el desprecio con el cual tal vez Mical intentó pagarle a David por todos los años de infelicidad que vivió, y sería una suposición. Solo que en este caso yo me quiero concentrar hasta este punto de la historia y después en una próxima oportunidad ahondar en muchos otros detalles que pueden dar un panorama más profundo de lo que sucede al final. Recuerdan cuando ya Mical desprecia a David, algo que no fue correcto de parte de Mical, si no, Dios no la hubiese disciplinado como lo hizo. Pero me quiero quedar hasta aquí porque de aquí es de donde quiero extraer la cuarta lección de lo que es el modelo de Dios para el matrimonio. Y esto tiene que ver con algo que hizo Mical, que ya platicamos, el desprecio hacia David cuando estaba sirviéndole a Dios, y algo que hizo David. ¿Y qué fue lo que hizo David? Mis hermanos, de eso estamos hablando desde hace 35 minutos. ¿Qué cosa fue lo que él hizo? Ahora quiero resumir estas dos cosas en dos frases que aparecen en la pantalla. La primera frase tiene que ver con lo que David hizo. ¿Qué fue lo que hizo David? Bien simple. Despreció las necesidades emocionales de ella. Mis hermanos, en el modelo de Dios para el matrimonio, los esposos, los varones, tenemos prohibido despreciar las necesidades emocionales de nuestras esposas. El lenguaje emocional de una esposa es mucho más profundo que el lenguaje emocional de un esposo. Aún cuando llegamos a conocer hombres profundamente emocionales, suelen ser las mujeres las que viven en condiciones emocionales mucho más profundas, lo que significa que las circunstancias que hay a su alrededor suelen afectar a una mujer de una manera mucho más profunda de las que afectan a un hombre. Bien, es responsabilidad de los esposos cristianos cuidar las necesidades emocionales de sus esposas. Mis hermanos varones, ¿saben lo que a sus esposas las hace felices? ¿O creen lo que a sus esposas les hace felices? ¿O suponen que están haciendo lo que les hace feliz porque pues ella no dice nada, pero tal vez en el fondo no está ni sintiendo ni percibiendo que nosotros estemos cuidando sus emociones? Es muy importante que lo analicemos como varones. Recuerden, en el Nuevo Testamento, para ser más precisos, en el libro de Efesios, usando de ejemplo a Cristo y la iglesia, Dios le dice al esposo cristiano que debe amar a su esposa. Amar a su esposa. Y de una manera muy rápida,
¿Existe alguna forma de que los esposos que estamos presentes en esta conferencia sepamos si estamos supliendo las necesidades emocionales de nuestras esposas? Sí, hay una manera bien sencilla. Varones, grábense esto. Los varones cristianos tenemos que amar a nuestras esposas como ellas necesitan ser amadas, no como nosotros somos. No exagero al decirles que de cada 3 consejerías matrimoniales que yo comparto, y que créanme, hermanos, el Señor nos ha permitido tener muchísimas consejerías, no les exagero al decirles que de cada 3, en 2 de ellas siempre escucho el mismo argumento, donde la esposa dice, es que él no me comprende, él no me comprende, él no me comprende, él no me comprende, porque no se están entendiendo las necesidades emocionales de ella. Porque a lo mejor tú como varón te sientes bien satisfecho de que ya estás estrenando la nueva casa y le dices a tu esposa, mira mi amor, nuestra nueva casa, mientras la esposa está pensando dentro de ella, pues qué bonita está la casa, pero yo quisiera que me sacaras a cenar y me dijeras que me amas. Yo quisiera que escucharas mis problemas y les pusieras atención, porque mis problemas son tan importantes como los tuyos. Y yo sé, hermanos varones, que entrar a estos terrenos es entrar a esos terrenos donde los varones solemos rodearnos de una coraza de ego y solemos mucho expresar pensamientos como yo estoy bien y todo está bien. ¿Cuántas veces yo he escuchado esposas que le dicen a sus esposos, vamos a pedir consejo, vamos a hablar con los ancianos de la iglesia, vamos a buscar a un consejero? Yo he escuchado, nadie me lo ha platicado, hermanos, yo he escuchado a los esposos diciéndole a las esposas, pero ¿consejo de qué? Y estamos bien, no está pasando nada, mientras ella siente que todo está mal. Y en el caso de las esposas, usando como ejemplo a Mical, entonces nos damos cuenta que las esposas también se salen del modelo de Dios para el matrimonio cuando desprecian la necesidad de servicio de sus esposos. Amadas hermanas esposas, el Dios de tu marido es Dios, no tú. Quien gobierna su vida es el Señor, no tú. A quien debe obedecer ciegamente es a Dios, no a ti. Y una de las cosas que Dios requiere de los varones es servicio. El servicio es algo que llena el corazón del varón cristiano. El varón cristiano fue creado para servir. El varón cristiano necesita desarrollar las capacidades que él tenga para poder hacer cualquier cosa para que el reino de Dios crezca en esta tierra. Amadas hermanas, no interfieran con ese servicio. Esposas que le exigen al esposo que ya se regrese rápido del culto. ¿O no han visto a los esposos terminando las reuniones? Están bien contentos charlando con la gente, interactuando, platicando, y a la esposa se le mete la idea de que ya tiene hambre. Porque le dan unas migrañas si no come a su hora. Y nada más con una miradita. Ahí viene el hombre, deja el servicio, puede estar dando un consejo, pero ya tiene que irse. Porque si no le da, decía mi hermano al principio, si no le da ese rico mango al mediodía, ya tuvo problemas con la esposa toda la tarde y toda la semana. No, hermanas, no cometamos el error que cometió Mical, que juzgó a David como un siervo y quiso en el servicio de David lavar las manos de un problema que era un problema emocional de pareja. No despreciemos la necesidad de servicio. Es más, esposas, impulsen a sus esposos a que sirvan. Quédate a la junta, ve a la reunión, apúntate, anótate, participa, sirve, ora, involúcrenlos, porque es algo que le viene muy bien a los varones. Mis hermanos, esto es lo que el modelo de Dios para el matrimonio nos enseña en este cuarto paso. Recuerden, les vuelvo a presentar en pantalla mi número de teléfono de WhatsApp, aunque ya lo dejé en el chat que acompaña la transmisión, por si alguien quiere hacerse del material donde están los 17 temas, para poderlo utilizar, para poderlo compartir, para poder hacer con el material lo que ustedes gusten. Ahora, ya con esto que aprendimos, ahora sí, hermanos, última pantalla. Ya tenemos los 4 temas. Al principio vimos los primeros 3, pero ahora sí ya podemos agregar el cuarto punto.
Vivimos bajo el modelo de Dios para el matrimonio. 1, si nuestros propósitos son los propósitos de Dios. 2, si estoy mostrando una relación de fuerte compromiso. 3, si estoy usando comunicación efectiva. 4, si valoro a la persona con la que estoy. Si suplo sus necesidades emocionales y yo como esposa, tú como esposa, suples las necesidades ministeriales. Mis hermanos, si en alguno de estos 4 puntos nos movemos fuera de ellos, créanme, más tarde o más temprano va a haber problemas. Va a haber problemas. Incluso llegan a darse casos de matrimonios cristianos que ya tienen 30, 40 años de casados. Es más, los ponen de ejemplo en la iglesia. Cada vez que alguien cumple años dicen, ay, sí, como los hermanitos Gutiérrez, los González, 25 años, 30 años juntos, ojalá y lleguemos a ser como ellos, cuando en casa duermen en camas separadas, ya no se comunican, ya ella ni le interesa a qué horas él se va a trabajar, él ya ni le llama en el transcurso del día, ya no le importa qué está pasando, ella se va sola a la consulta del hospital, porque pues ya a él tampoco le interesa, sí, vete al hospital, vete al hospital, nada más dime, ¿el seguro cubre el dolor que tienes? Pues parece que sí, ok, entonces ya, váyase usted sola al hospital. Entonces, mis hermanos, ojalá y entendamos, siempre es el tiempo y el momento para retomar el modelo de Dios para el matrimonio, para que así nuestros matrimonios sean matrimonios fuertes y matrimonios sólidos, porque sabemos que matrimonios de esa índole, mis hermanos, van a generar familias sólidas. ¿Se imaginan? Aplicación para familias. ¿Se imaginan vivir en un hogar donde tú como padre y como madre atiendes las necesidades espirituales de tus hijos y las emocionales? Díganme ustedes, un hijo que se sienta amado y verdaderamente comprendido en el hogar, ¿va a ir a buscar comprensión con incrédulos? ¿Va a ir a buscar comprensión en el sexo? ¿Va a ir a buscar comprensión en las drogas? Claro que no, va a estar ahí en casa, porque ahí va a tener lo que necesita. Ay, hermanos, hay mucho que aplicar. Ahora, ¿y qué pasó con nuestra tarea? Tenemos un minuto para poderles dejar esta tarea. La tarea, hermanos, va a ser la más complicada de las 4. La más complicada. Es la tarea más difícil, pero que puede ser la más aleccionadora. Es bien sencillo, que terminando esta conferencia, tú puedas acercarte a tu esposa y le digas, mi amor, dime con toda sinceridad si realmente te sientes amada. Y que las esposas se acerquen con el esposo y le digan, por favor, dime con toda sinceridad si te sientes amado. Y si ella te dice que sí o él te dice que sí, pregúntale por qué sí y oren juntos dándole gracias a Dios por eso que está bien en su matrimonio. Pero si ella te dice que no o él te dice que no, por favor, no empieces a buscar en el pasado cosas para traerlas al presente y lanzarle bombas del pasado para ver si con eso se calla y no te dice algo que te está doliendo porque te están diciendo la verdad. Escucha y ten el valor de decirle a la esposa, ¿y por qué no te sientes amada? Y escucha qué te va a decir. Pon atención y piensa qué puedes hacer para que eso cambie. Y empiézalo a hacer. ¿Cuándo? Desde ayer ya había que empezarlo a hacer para que las cosas puedan marchar mucho mejor. Hermanos, respetando el tiempo, les agradezco mucho la invitación. He dejado ya el número de WhatsApp en el chat para estar al pendiente de cualquier mensaje y simplemente pues rogaría yo de sus oraciones para la vida personal, ministerial, que el Señor nos ayude en lo que hacemos. Desde hace alrededor de unos 11 años, 12 años, trabajamos de tiempo completo para la obra y que el Señor se glorifique en esto, hermanos, porque hay muchas cosas que se hacen constantemente y sobre todo les encargo en sus oraciones una de ellas, que en el mes de octubre vamos a la República Dominicana como parte de un ministerio, Fe Mueve Montañas, vamos a estar en el norte de la República Dominicana, en Sosúa, en Cabarete, en Nagua, compartiendo materiales, estudios de hermanos que nos reunimos y que vamos a algún lugar. Hemos ido a la República Dominicana, hemos venido a México, a veces hemos ido un grupo de 9 hermanos, todos ellos de Nueva York, algunos de México, en alguna ocasión nos hemos juntado hasta 24. Entonces, hermanos, que oren por esta actividad. Ténganla presente, finales del mes de octubre, para que también el Señor
se valga de este ministerio para hacer de edificación a los hermanos que se visitarán. Gracias, mis hermanos, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio. Que Dios bendiga nuestros matrimonios.